Ya. Ahora sí, vamos a partir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en las manos del Señor y encomendamos a tantas personas que en este tiempo están afligidas, están pasando momentos difíciles. Queremos que este Padre nuestro sea también un alivio para todos, que el Señor nos llene a todos con la esperanza, nos renueve la esperanza del corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a leer el texto bíblico de este domingo que nos introduzca en este encuentro de hoy. Es el capítulo 15 de San Juan, del 1 al 18, es lo que conocemos como la vid y los sarmientos, o Jesús, la vid verdadera. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos, que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Un lindo texto el que nos acompaña este domingo, ¿cierto? Uno de los textos conocidos y que ha sido importante en la tradición de la iglesia. Por ejemplo, tenemos algunas iglesias famosísimas en Roma cuyos ábsides están decorados precisamente con esta vid y los sarmientos. Esta imagen que ven ustedes es Santa María la Mayor en Roma, una iglesia construida en el siglo V cuando se proclama el dogma cristológico que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y que son inseparables esas dos realidades en él. Se reconoce que María es la Madre de Dios, el Theotokos, y se construye esta basílica en el año 430, que se llama Santa María la Mayor, que vemos a Cristo coronando a María, pero vemos estos sarmientos que salen, que están a los costados, estos círculos que se ven como espirales, es la vid con los sarmientos que producen la santidad en nosotros. Fíjense que aquí tenemos otra iglesia muy, muy bonita en Roma, la iglesia de San Clemente, la basílica de San Clemente, y también aparece en esta vid cuyos frutos es la santidad. Entre medio aparecen estas personas que son precisamente los santos. Eso es el fruto de buenas obras de aquellos que se mantienen fieles, unidos al Señor. Y son tres cosas que les quiero comentar de este evangelio. Primero, entender un poco la vid bíblicamente, por qué se emplea este término. Después, qué es lo que es esta poda y esta quema. Y en tercer lugar, permanezcan en mí, qué es lo que significa. Son los tres elementos que vamos a ver en este encuentro de hoy. Así que voy a dejar de compartir para poder centrarnos en este tema. Denme un segundo. Ahí. Bien. Primero, respecto a la vid. Bueno, tal vez antes del tema de la vid, es bueno entender que así como los sinópticos hablan en parábolas, ¿cierto? En San Juan no aparecen parábolas. San Juan en vez habla con imágenes. Son imágenes que el Señor utiliza para hablar de quién es Él. Yo soy el buen pastor, lo vimos el domingo pasado, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, y hoy día yo soy la verdadera vid, se nos presenta como este evangelio. ¿Qué es lo que es la vid? ¿Cuál es la simbología de esta vid? Bueno, claramente en el Antiguo Testamento la vid es el pueblo de Israel, es símbolo del pueblo de Israel. De partida, cada persona tenía en su casa una vid, tal vez como lo vemos en nuestro campo chileno, ¿cierto? Es muy común ver una parra, incluso muchas veces hay una mesa debajo de la parra, produce una sombra muy agradable la vid, suele haber como un vientecito que corre debajo de la parra, ¿cierto? Bueno, cada familia tenía una vid que los había acompañado además por varias generaciones seguramente. Es una planta que dura mucho tiempo y de alguna forma la historia de la familia, esa vid ha ido acompañando la historia de la familia. Además, esa vid dio uva deliciosa,
a su familia, a los antepasados, digamos. Entonces es como hay un vínculo importante con esta vid. Daban una buena sombra, la vid, y en tiempo de paz, sobre todo, era un lugar propicio para sentarse bajo esta sombra, bajo la vid, o como también se sentaban bajo la higuera. Era un lugar apropiado también para hacer oración. Lo encontramos, es común la imagen de la vid en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En Cristo encontramos muchas referencias a la vid. Es el pueblo de Israel, la viña del Señor, y la vid es el pueblo de Israel. Israel es una vid que ofrece al Señor un fruto que lo hace feliz. Es un fruto que le agrada a Dios y que lo alegra. Ahí está todo el tema del vino también, que tantas veces les he comentado, ¿cierto? Que la relación con Dios, el vino, refleja esa alegría de la relación con Dios. La vid produce el vino y el vino alegra. Entonces, de alguna forma, los frutos de la vid son los frutos que alegran al Señor. También aparece, por ejemplo, en el Salmo 128, es bien interesante, aparece la imagen de tu esposa es como una vid fecunda, dice el texto, en la intimidad del hogar. Israel, en esa dimensión como esponsal que tiene con Dios, se reconoce también como esta vid fecunda del Salmo 128. Lo que hacía Israel era ofrecerle sus frutos al Señor. ¿Y cómo era esta ofrenda de los frutos? Bueno, la conocemos, eran los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, ¿cierto? El incienso, las oraciones. Pero hay un problema, que a Dios no está interesado en esos frutos. Y vemos que, por ejemplo, a través del profeta Oseas hay un reclamo de Dios. Quiero obras de amor, quiero misericordia y no sacrificios. Será el reclamo que después Cristo lo tomará en el Nuevo Testamento. Isaías también va a denunciar una falsa religiosidad, ¿cierto? En un canto a la vid, que se llama el canto de la viña, el canto a la vid. Ese canto de Isaías cuenta del amor de un amigo, que claramente es Dios, que se enamora de su viña, que es su esposa, la viña, reflejada en esta viña, ¿cierto? Se enamoró de una joven, la llenó de cuidados y de atenciones a esta viña, pero produjo frutos que no se podían comer. Es la esposa que termina siendo infiel a pesar de todos los cuidados que le da este amigo. Entonces, Israel decepcionó de alguna forma las expectativas que tenía Dios, que tenía el Señor sobre ella. Ese es un reclamo del Antiguo Testamento y que es fuerte el reclamo. El Señor esperaba justicia, ¿cierto?, de su pueblo, y en cambio, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra sangre, luchas, esperaba rectitud del pueblo, y en cambio se encuentra con un pueblo oprimido una y otra vez. Jeremías también habla, que dice, te había plantado como una vid fina, auténtica, verdadera, y se convirtió en una viña falsa, bastarda, mezclada. Es el reclamo que hace el profeta Jeremías. Aquí surge entonces con mucha fuerza la expresión de Cristo. Yo soy la vid verdadera. El verdadero era prácticamente una acusación fuerte a Israel. Israel había defraudado al Señor. Y la propuesta de Cristo entonces es que Él es esta vid verdadera. Importante entender este Antiguo Testamento para entender la contundencia de esta expresión que utiliza el Señor. Aquí vamos a entrar al segundo tema entonces, donde habla Cristo que el Padre, yo soy la vid y mi Padre es el viñador, ¿cierto? Y Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. El tema de dar fruto se repite 7 veces en este texto bíblico. Claramente es un tema central. Vamos a ver que el tema de dar fruto y el tema de permanecer, que se repite más veces todavía, están en la centralidad de este evangelio. Si no da fruto, la vid simplemente no sirve. Esto es muy importante que entendamos, porque podríamos pensar que se puede usar para otra cosa. No, la vid que no da fruto no sirve. Dice Ezequiel, en el capítulo 15, ¿en qué se aventaja, dice, la madera de la parra a cualquier otra madera? La madera del nogal, si no da nueces, se puede utilizar para construir muebles, qué sé yo. Pero la madera de la vid no sirve para nada, hay que quemarla. No tiene otro uso que se le pueda dar. La vid
verdadera de la falsa se va a distinguir entonces por los frutos que da. Los profetas en verdad no estaban condenando al pueblo de Israel, no es un reclamo al pueblo, sino que reclaman contra una falsa religiosidad, una práctica religiosa exterior que se quedaba solo en lo externo, en las apariencias. Nos puede pasar a nosotros también como discípulos de Cristo que a veces nos quedamos solo como en la palabra, ¿cierto? Decimos que somos cristianos, a lo mejor recibimos el bautismo y hasta ahí llegamos. Incluso a lo mejor vamos a misa los domingos, pero como que nuestra religiosidad no es más que eso, que una palabra que damos. Aquí resuenan las palabras del Señor, ¿cierto? No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Interesante la religiosidad externa que a veces está presente en nosotros. ¿Cuál es el fruto que el Padre espera de nosotros, que somos esta vid? Las uvas. ¿Cuáles son las uvas? Bueno, el vino, la alegría, la fiesta. Eso es lo que produce esta vid. Este es el mundo que el Padre espera de todos sus hijos e hijas. Él quiere que seamos felices. Eso es lo único que el Señor espera de nosotros, que seamos felices. A mí me impresiona porque en la vida, más que llenarnos de felicidad, muchas veces nos vamos llenando como de excusas por las cuales no somos felices. La pregunta es una, al atardecer de la vida, ¿cierto? Nos preguntarán en el amor, dice San Juan, pero San Juan de la Cruz dice, pero en verdad la pregunta es una, ¿fuiste feliz o no fuiste feliz? Y tú le dirás, mira, lo que pasa es que hubo pandemia, hubo crisis social, hubo problemas con... Ya, la pregunta sigue siendo la misma, una pregunta por la felicidad. Frente a esto, frente al sarmiento o frente a la uva que no produce fruto, hay dos cosas que se producen. El Padre, en primer lugar, el sarmiento que no da fruto, lo quita y se quema. En segundo lugar, si da fruto, lo poda para que dé aún más fruto. Tratemos de entender esto porque podría tener una mala interpretación de nuestra parte y pensar que de alguna forma como que Dios está como controlándonos y el que no cumple será tirado al infierno. Primera imagen que nos viene rápidamente, ¿cierto? O podemos pensar que, por ejemplo, los bautizados que no se comprometen con su vida cristiana son cortados y arrojados al fuego. Esto se contrapone con la imagen de Dios que semana a semana vamos escuchando en el Evangelio, ¿cierto? ¿Dónde quedaría esta predilección de Dios por los más débiles? Sería como contradictorio. Toda persona es animada por esta savia nueva que brota de Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos del bautismo de Cristo? Cuando hablamos del bautismo del Señor en contraposición con el de San Juan Bautista, veíamos que Juan Bautista bautiza como por fuera, un bautismo exterior que limpia por fuera. El bautismo de Cristo es un espíritu interior, que es como una savia que alimenta por dentro. Esa es la propuesta del bautismo. Bueno, aquí esta savia de Cristo, que es su espíritu, que corre por nuestra carne, por nuestro cuerpo, que corre por nuestra vida, y ese es un espíritu que se da sobre todos los hombres, sobre toda la humanidad entera, no solamente sobre la iglesia. El Padre no arroja a nadie al fuego. Así no es nuestro Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que no nos basta con estar como nominalmente insertados en esta vid que es Cristo. No nos basta con esta adhesión como exterior. Hay que dejar actuar esta savia que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Se trata, en definitiva, no de una amenaza, sino de una advertencia. Si no dejas actuar el Espíritu que está en ti, la rama se va a secar. Y esa rama que se seca es una rama que no produce alegría en el mundo, sino que produce dolor, daño al prójimo y a ti mismo. Es tiempo perdido, el que no es un tiempo que está animado por este espíritu. Y ese tiempo perdido es un tiempo que se quema. Es una vida que se quema, es parte de tu vida que será quemada. Es el peligro de estar unidos a la vid, porque lo estamos, porque somos cristianos, estamos unidos a la vid, pero no permitir que la savia de Cristo recorra toda nuestra vida. Ese es el peligro del cual nos está previniendo el Señor.
Pero junto con esto es bueno entender también que el tema de la poda, una cosa es que claro, que no llega la savia y la rama se muere, pero también pasa que cuando hay frutos en nosotros, como pasa con la vida de cada uno de nosotros, si sostenemos una vida cristiana y hay elementos de nuestra vida que son preciosos, son frutos de la vida verdadera, ¿cierto? Pero que hay zonas de nosotros, hay aspectos de nuestra vida que están bloqueados a la acción del Espíritu. Pienso algunas cosas que se me ocurren, por ejemplo, hay momentos que son de flojera, de pereza en nuestra vida, que nos dan muy pocas ganas de ponernos como al servicio de los demás. En muchas situaciones nos pasa. Gran parte de nuestra vida es un tiempo así, medio neutro, medio perdido. Es un tiempo que no trasciende, no sé si captan. Pienso a veces en el mundo de los jóvenes, por ejemplo, de los niños que pasan horas frente al teléfono, a las redes sociales, incluso su vida llega a depender a veces de estas redes sociales. Todo eso es un tiempo que se convierte en nada, no trasciende. O toda la dimensión de nuestra vida que significa este apego a los bienes, que sabemos que no, pero en verdad sí, un poco lo tenemos presente en nosotros. Bueno, son rincones del corazón de nosotros y de la vida nuestra que en verdad no están produciendo frutos. Son tiempos medio muertos. Son tiempos que no viven, que no vivimos, ¿cierto?, desde el Espíritu de Cristo. Hacemos cosas buenas, pero hay otras cosas que necesitan, ¿cierto?, ser purificadas. Dios lo hace. Dios nos propone este camino de purificar todo aquello que no es vida en nosotros. ¿Y cómo lo hace? La palabra, o sea, el Evangelio sigue como entrando en esto. En primer lugar, con su palabra. Y todo lo que hacemos los martes, cuando escuchamos y reflexionamos el Evangelio, apunta a eso, a entender qué aspecto de mi vida tengo que ir purificando desde el Evangelio. Lo dice el texto este domingo, ¿cierto? Ustedes están limpios por la palabra que les he anunciado, les dice Cristo. El Evangelio, la palabra de Cristo, es una palabra que penetra hasta los rincones más oscuros que hay en nuestro corazón. Es una palabra que ilumina el corazón y que no deja en oscuridad ningún aspecto de nuestra vida. Ilumina todos los contextos distintos que hay en nuestra vida, todas las dimensiones distintas, tarde o temprano, son cuestionados por esta palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? De alguna forma nos indica las ramas que están secas y que deben ser eliminadas de nosotros. La poda tiene este aspecto doloroso, ¿cierto? El cortar algo, ¿cierto?, tiene un aspecto doloroso, pero es un dolor que produce vida. Nos cuesta el cambio, nos cuesta el renunciar a ciertas comodidades que tenemos como ancladas en nuestra vida, nos cuesta renunciar a nuestras seguridades, aunque sea por algo mayor, no sé si captan, nos cuesta, pues nos damos cuenta que todavía tenemos cosas que están ahí dando vueltas en nosotros. Es interesante. Incluso en temas religiosos también nos pasa. Tenemos ciertas como piedades o devociones en nuestra vida religiosa que de alguna forma como que nos calman la conciencia con Dios. Que gracias a ellas creemos tener como una buena relación con Dios, pero como que nos quedamos ahí nomás, sin producir como los frutos que Dios espera. Tenemos ciertas devociones que no producen frutos agradables a Dios, sino que simplemente tranquilizan nuestra conciencia en la relación con Dios. El Evangelio nos invita siempre a dar un paso más, a producir obras de amor. A mí me encanta estos encuentros que tenemos los martes, porque muchos de ustedes yo sé que les queda dando vueltas y se cuestionan y dicen, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Pero es una palabra, pero a lo mejor es muy exagerado lo que estamos hablando. Son palabras que van tocando, y que nos producen incomodidad de todo aquello que no trasciende en nosotros. Tal vez la imagen de esto es Judas. Fíjense que Judas era discípulo de Cristo, pertenecía a la comunidad de los discípulos, pero no comprendió que tenía que producir un corte con esas tradiciones religiosas que no le producían nada. Tal vez entregó a Cristo por ser fiel a esas tradiciones religiosas. A lo mejor se sentía un buen judío entregando a Cristo precisamente al Sanedrín. Hay otra forma también de poda en nuestra vida que tiene que ver con las demás personas. Como que los otros ven rápidamente cuáles son las ramas que están secas en nosotros.
De hecho, nosotros vemos rápidamente en los demás cuando ellos actúan con egoísmo, cuando sabemos al tiro, cuando son cosas que no van a producir fruto, como que fácilmente lo vemos en otros, este tema. Y otros fácilmente lo ven en uno. El problema es que muchas veces me da rabia que me lo digan, ¿cierto? O pienso que yo tengo la razón. Hace unos días salió una carta bien interesante en el Mercurio de Carlos Peña, que hablaba por el tema del ejército. ¿Se acuerdan que sacó unas declaraciones por una parodia que se hizo en la red, riéndose un poco del mundo militar? Y decía estas cosas, Carlos Peña, bien interesante de la libertad de expresión, etc. Y unas cosas que decía que a veces tenemos una imagen de nosotros, pero el otro tiene una imagen distinta de mí. ¿Y cuál es la verdad? ¿Lo que yo pienso de mí o también lo que el otro piensa de mí? Es un tema interesante. Y respecto a esto, nos puede pasar como iglesia que hay un mundo que nos critica con bastante frecuencia y se nos cuestiona un montón de cosas. Y muchas veces pensamos como que no, ellos están mal y nosotros estamos bien y no voy a escuchar lo que dicen. Qué interesante aprender a escuchar lo que los demás nos tienen que decir. Y porque por lo general hay algo de verdad en eso, hay una poda necesaria en eso. No somos poseedores de la verdad, ni de la verdad sobre Cristo, ni sobre el mundo, ni tampoco poseemos la verdad sobre nosotros mismos. Entonces no tenemos el monopolio de esa verdad. Hay algo interesante en ese diálogo con el mundo, que tenemos que aprender a escuchar y a entender cómo nos ven y por qué nos critican. Una crítica que al tiro saca rabia en nosotros, pero hay que dar una segunda vuelta a esa crítica, porque hay algo de podar aquello que está muerto en nosotros. Hay cosas que no son evangélicas en nuestra forma de vida, que llaman la atención en el mundo, y tenemos que estar atentos para escucharlos. Estos otros muchas veces se convierten en ángeles para nosotros. El ángel, aquel que nos va anunciando la buena nueva, sin quererlo, a veces a través de otro que te corrige, te hace crecer un montón en esa corrección. Ahí hay un tema importante en la poda a través del otro. Hay una tercera forma de poda que creo que es linda y aquí hay algo que es como experiencial, pero creo que es significativo, y es que nuestra propia vida también nos va purificando. Nos va purificando el paso de los años, el tiempo, de aquellas cosas que hemos convertido como en falsos ídolos en nuestra vida. Cuando van pasando los años y tal vez las fuerzas van como declinando, nos vamos dando cuenta de que fuimos esclavos de muchas cosas y nos vamos liberando de eso. Qué importante es aprender a mirar a través de las cosas que nos van sucediendo el sentido de nuestra vida, más allá de lo inmediato, de lo que nos parecía urgente. Es bueno tener esa mirada con más a largo plazo. Por eso son importantes los retiros que hacemos muchas veces en que reflexionamos sobre nuestra historia. El tiempo nos va a ayudar siempre a entender aquellas cosas que no han producido frutos y por las cuales nos empecinamos un montón. Pensamos que la vida se nos iba en ello. El problema cuando la mayoría de las cosas fueron así, ¿cierto? Que también puede pasar eso. Vamos al tercer punto de este evangelio para ir amarrando estas ideas. Lo que aparece 7 veces en el evangelio de hoy es la palabra, el verbo permanecer. El permanecer es una palabra que en el evangelio de San Juan tiene una importancia muy grande. Aparece 40 veces el verbo permanezcan, permanecer. Permanezcan en mí, dice Cristo en este evangelio. Tal vez la primera vez que aparece la palabra permanecer es cuando los discípulos de Juan Bautista van donde Jesús. ¿Se acuerdan? Los dos discípulos van donde Jesús y dicen, maestro, ¿dónde vives? El dónde vives no se refiere a la casa donde él vive. De hecho, Jesús no tenía casa, ¿cierto? Sino que se refiere, ¿cuál es tu mundo? ¿Dónde permaneces tú? ¿Dónde habitas? Y Jesús le dice, vengan y vean. Y dice el texto que fueron y se quedaron con él. Permanecieron con él. Este permanecer con él es que entraron en su mundo, compartieron su mundo. Esta imagen del permanecer la podemos tomar también de los enamorados, ¿cierto? Que están todo el día, bueno, tal vez un poco idílica la imagen, pero cuando el enamorado está recién enamorado de su amada y piensa todo el día en ella y ve algo que le recuerda a su amada y suena el teléfono y piensa inmediatamente que es ella, y hay una relación de, aunque no esté presente, hay un recuerdo constante, hay como algo que está vivo de esa otra persona en uno, como que la persona amada está como activa en uno. También sucede que todo nos debe hacer recordar a Cristo si permanecemos unidos en Él. Como el enamorado
todo le recuerda a su enamorada, en nuestra propia vida, todo nos recuerda a Cristo. Todo nos habla de Cristo. Fíjense que otra imagen para entender este permanecer, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto y atraviesan el desierto, sucede que a cada rato el pueblo echa de menos a Egipto. Como que hay una nostalgia de lo que vivieron. Eran esclavos, no sé si captan, vivían mucho peor en el Egipto. Pero para Dios parece que es más difícil sacar, más que sacar al pueblo de Egipto, es difícil sacar a Egipto del corazón del pueblo. Eso es lo que sucede. Y lo mismo pasa cuando con el destierro en Babilonia, así que en verdad en Babilonia estuvieron bien. Y cuando vuelven a Jerusalén, como que les sigue dando vuelta Babilonia en el corazón. Y es lo que nos pasa con el pecado también muchas veces. Que cortamos con él y nos liberamos del pecado, pero lo añoramos y pensamos que sí, pero nos queda dando vuelta. Es interesante. Esto es el permanecer. Fíjense, cuando el Señor nos invita a permanecer en Él, se refiere como a esta vida que queda presente en nuestro corazón, como el de un amigo, un buen amigo, que a cada rato viene a la mente, un buen amigo. O tal vez la experiencia de una viuda que una muchas veces escucha, que a pesar de que van pasando los años, como que la presencia del marido permanece en ella. Y no es solamente un recuerdo, es más que un recuerdo. Es una historia de amor que ha marcado la vida y permanece. El tiempo no es capaz de borrar esa permanencia. Este es el habitar, este es el permanecer bíblico. No es un permanecer en un espacio físico, material, sino que es una relación profunda. Es permanecer en el mundo de Cristo, en su forma de pensar, de amar y de actuar. Todo lo de Cristo se convierte en mío. Así, todo lo que hago, lo hago de acuerdo con Él. San Pablo lo dice, y lo insisto un montón, el vivir en Cristo aparece 164 veces en las cartas de San Pablo. Es como vivir envuelto en su persona. Si uno está insertado en Cristo, dice San Pablo, en esta vida, es una nueva criatura. O como dice la carta a los Gálatas, no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese es el permanecer. Es como una simbiosis, es una sintonía total, donde uno habita en el otro. Bueno, si no permanecemos así en él, nuestra vida no produce frutos. Sin la savia del Espíritu, nuestra vida no produce frutos. Nuestra vida pasa a ser simplemente biológica. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde vivo? ¿Dónde habito? ¿Dónde moro? ¿Dónde está mi morada? ¿Dónde permanezco actualmente en mi vida? ¿Dónde tengo puesto el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que tengo en el corazón? ¿Desde dónde tomo las decisiones en mi vida? ¿Dónde permanezco? Es la pregunta que nos tiene que surgir con el Evangelio de este domingo. Fíjense que cuáles son los frutos que el Señor espera de nosotros. ¿Cuáles son estos frutos agradables? Bueno, en primer lugar, las obras de amor. Esos son los frutos agradables. Gálatas 5, San Pablo lo habla en Gálatas 5. En primer lugar, el amor incondicional, que busca la alegría del otro, y ya está, y con esta alegría del otro ya es suficiente. Aquel que no piensa en sí mismo, sino que piensa en hacer feliz al otro. Ese es el primer fruto de esta vida del Espíritu, de esta savia que vive en nosotros. ¿Qué más? La alegría, la paz, la paciencia, el adaptarse a las necesidades de los demás, etc. Si no permanecen en mí, dice el texto, es como una rama seca. No son las personas las que son echadas al fuego, quiero insistirles en esto, sino que es toda actividad que no brota de esta savia nueva, toda la actividad que está desligada de Cristo, es una vida es una actividad que no tiene consistencia, que no tiene trascendencia, termina siendo basura y se quema. Toda obra que no lleva a amar, a servir al otro, toda obra que está cargada de egoísmo o que tiene presencia de pecado en nuestra vida, eso muere. Eso no soy yo que soy tirado al fuego, sino que esas obras no trascienden. Son obras biológicas, son obras que no son de acuerdo a este mundo nuevo al cual el Señor nos invita a formar parte. La parte de nuestra vida
que no es movida por el Espíritu, podríamos decir que esa parte como más biológica, no queda, no trasciende. Lo único que queda es lo que hemos convertido en amor, en ese amor incondicional, en ese amor movido por el Espíritu. El ejemplo más simple, ¿cierto? Cuando morimos, las cosas materiales se quedan todas acá. Nada de eso trasciende. Pero si yo mis bienes los convertí en caridad, los utilicé para servir y hacer el bien al prójimo, esos bienes trascienden conmigo, porque es el amor lo que trasciende después de la muerte. La vid, por último, no produce un fruto para sí misma, sino que la vid siempre es un fruto, la viña, la uva, para que alguien lo disfrute, no para el disfrute personal. El discípulo de Cristo no produce amor para su propia autosatisfacción, o para su perfección moral, o para alcanzar la recompensa del paraíso. No, ese no es el amor cristiano, sino que produce frutos porque se alegra de ver al otro feliz. Se alegra de ver que el amor de Dios se ha manifestado a través suyo. Eso es la alegría del fruto de nuestra vida. Hasta ahí, creo que es interesante este concepto de la viña. En primer lugar, este concepto segundo de la poda de esta viña, de nuestra vida unida a Cristo, y en tercer lugar, este permanecer en Cristo. Les voy a abrir la posibilidad de que si quieren compartir algo, si quieren comentar algo, pueden activar el micrófono, déjenme activárselo, y pueden preguntar o pueden comentar, a ver qué les parece. ¿Se animan o no? ¿Se puede? Sí. Pueden ahí desactivar el micrófono si quieren preguntar algo, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Alguien está tratando de hacerlo y no se puede, no se cuenten. Kena, activa tu micrófono. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, Ya. perfecto. Oye, a mí yo hace poquitito que estoy siguiendo esto y me encanta, pero como tú dices, la palabra permanecer, ¿ya? Que la nombró Santa. A mí me ha permanecido una idea que me da vuelta y vuelta y me gustaría que tú como que, ¿cómo te explico? Uno lo entiende, lo siente, ¿ya? Pero como que necesita que se lo digan, como que se lo verifiquen. Tú en 2 martes atrás dijiste que cuando Jesús resucitó, fue donde los discípulos y, ¿cómo se llama? Ahí lo reconocieron ellos, ¿verdad? Y pidió, o sea, que también compartir en la cena, que le dieran comida, ¿verdad? Pero ¿cómo si está ¿cómo se llama? Si está con otra, no está con su cuerpo, no está biológicamente, ¿cómo lo reconocieron? Así, eso necesito, como que lo entiendo, pero no lo entiendo. ¿Me entiendes? Te entiendo y no te entiendo. ¿Ah? No, sí te entiendo. A ver, la pregunta, bueno, se nos escapa un poco el Evangelio de hoy, pero te voy a decir una palabra que va en línea también con el Evangelio de hoy. Sí, eso me queda dando vuelta. Claro, los discípulos tienen la experiencia de Cristo resucitado. Es una experiencia del resucitado, no es un conocimiento sensorial del resucitado, sino que es una experiencia que transformó la vida de los discípulos y transformó la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. No es una experiencia biológica limitada por la biología, sino que el resucitado es una experiencia trascendente para los discípulos. Es una experiencia que abarca toda la vida de Cristo presente en este acontecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Con qué Cristo se encuentran? Con lo mismo que nos encontramos nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Una presencia de Cristo realmente presente, una presencia total de Cristo. Lo comento para vincularlo con el Evangelio de hoy, que el permanecer en Cristo no es permanecer en una imagen de Cristo, no es permanecer en un acontecimiento de la vida de Cristo, sino que es permanecer unidos a todo este misterio de la salvación que es Cristo. Y nosotros, claro, cuando participamos de la Eucaristía, por ejemplo, de alguna forma nos unimos de una forma más plena en ese acontecimiento de la vida de Cristo. Ahí permanecemos en Él. Pero la permanencia no es solamente dentro de la iglesia, sino que en el día a día, en las cosas que hacemos, en cómo amamos, cómo actuamos. Esa es una forma de permanecer en Cristo.
A lo mejor por ahí puede ir, no sé, a lo mejor por ahí sí o no, no lo sé. Sí, por ahí puede ir. Bueno, bien, Gracias. bien, muchas gracias. ¿Quién más? Ale, parece que quería comentar Sí, algo, ¿no? sí. Gusto. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto. Qué bueno. La verdad es que, bueno, encuentro precioso este evangelio, creo que es una manifestación más del amor de Dios por nosotros para podernos como mostrar, ¿no es cierto?, fácilmente cuánto, o sea, cómo vino a darnos la vida por nosotros. Pero me queda una pequeña duda de a lo mejor no sé si es duda o no. Eh, Cuando habla de que nosotros, por si lo entiendo bien, nosotros somos los frutos, ¿ah? Y Cristo es nuestra vid. Ahora, los sarmientos, no. Nosotros O somos los sea, sarmientos. nosotros somos los sarmientos, ya. O sea, nuestros frutos son las obras, Las buenas obras. nuestra, La y vida a la nuestra larga. vida a Nuestra la vida. larga, claro, nuestra Claro. vida, ya. Es que ahí me había faltado el eslabón del sarmiento, que en realidad, o sea, nosotros no vamos a dar frutos si es que no estamos unidos Unidos. a esta vid, ya. Claro, exactamente. Sí, que hay Claro, que entender esa la relación que hay entre una y estructura. otra. Claro. Sí, y la estructura de una vid, o sea, el Claro. sarmiento es parte de esa vid, o sea, es como la prolongación de esa vid de alguna manera, o sea, la vid siempre va a dar sarmientos, ¿o no? Claro, lo que dice el texto, Alejandro, que es muy importante, es que mi vida, en la medida que esté unida a Cristo, va a ser una vida fecunda, va a dar frutos abundantes, ¿te fijáis? Pero en la medida que no esté unida a Cristo, los frutos que produce, que también produce frutos, son frutos que mueren. O un sarmiento que se termina secando, no sé si capta. Ya, Lo que de mi vida brota de esa savia vinculada al sarmiento, que es Cristo, que es su espíritu a la larga, lo que en mi vida está animado por el espíritu de Cristo, eso trasciende, eso queda. Eso es la verdadera vida que Cristo nos invita a vivir. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Cristo? Que vivamos la vida y produzcamos muchos frutos, abundantes frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Bueno, nuestra propia vida, pero vivida en plenitud, vivida en el amor. En la medida que estamos unidos a Cristo, nuestra vida vive así. Todo lo que no tiene que ver con eso de a Cristo termina siendo quemado. se seca, claro. Claro. Bien, Sí, ya. interesante. Sí, ahí me faltaba ese eslabón, gracias. Bien, muy bien. Una pregunta. Sí, Saludos. Arturo, ¿qué tal? Mucho gusto. En la época de la cena. Disculpa. Dale. Acerca de cómo nosotros vivimos en plenitud. Entendido en mis estudios de catolicismo que hay distintas maneras de ver la teología, ¿verdad? ¿Esto es correcto? A ver, Por ejemplo, es que es medio complicado, pero no todos los católicos ven todo lo mismo, hay maneras distintas. Por ejemplo, si se muere un perro, Aquino opinó que el espíritu del perro, no el mismo perro que se llama Flecha, pero el espíritu del perro se encuentra ahí. Pero otros católicos encuentran que ese perro, como San Francisco, él opinó, los franciscanos opinaron que perro Flecha va a aparecer en el cielo. O sea, hay como diferentes maneras de los católicos para ver la vida. ya. Y como las diferentes creencias. Eso tiene que ver de cómo vive un cristiano una vida de plenitud. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, ya entiendo, más o menos entiendo. Mira, en general, la propuesta, que creo que es importante entenderla, que la propuesta de Cristo no es solo para los cristianos, es una propuesta de humanidad, de cómo ser hombre, cómo ser mujer, no de cualquier manera, sino que de la mejor forma posible. Eso es lo que Cristo nos está proponiendo, una propuesta de vida en plenitud. Y lo que dice Cristo es que esa plenitud tiene que ver precisamente con el amor y con el servicio a los demás, con el amor gratuito y con el servicio al prójimo. Si tú quieres ser verdaderamente feliz, esta es la propuesta que nos hace Cristo. Otras personas que a lo mejor no creen en Cristo también buscan ser felices y muchos de ellos también lo logran amando y sirviendo al prójimo. Bueno, a lo mejor no son cristianos, pero viven de esta vida que Cristo propone.
ellos se incorporan en esta vida que Cristo propone. Entonces yo diría que más importante que las diferencias que podrían haber, y las hay, como dices tú, dentro de la misma iglesia hay miradas distintas, hay espiritualidades distintas, hay teologías distintas, más que porque sea importante esa diferencia, es importante que todos estamos llamados a lo mismo, a esa vida en plenitud, y no solamente los cristianos, sino que o en otras religiones también, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de esa plenitud de vida es común a toda la raza humana. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, más que importar la diferencia de las teologías, es bueno entender que el sentido último es el mismo. Y sabes algo muy bonito que lo decía San Ireneo, pero que lo podemos retomar, me imagino, de los primeros siglos del cristianismo. Él decía que la gloria de Dios, porque a la larga el fruto agradable a Dios es que le demos gloria a Dios. Y a lo mejor en el antiguo Israel pensaban que la gloria a Dios se le daba con los sacrificios en el templo, con el incienso. San Ireneo dice, no, la gloria de Dios eres tú. Tú, si vives tu vida de forma plena, tú que vives tu vida de una forma transformada en el amor, esa es la verdadera gloria de Dios. Esos son los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Tu propia vida, ese es el fruto más agradable a Dios. Por eso dice, quiero misericordia y no sacrificio. Creo que se van juntando algunas de las cosas. Así que sí, me parece que ahí hay una pista también para esto. ¿Cuál santo? ¿Perdón? ¿Quién fue él? ¿Qué San era el Ireneo, nombre? San Ireneo de León. San Ireneo. Ireneo. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Parece que estamos. Estuvo largo el día, así que perdón por eso. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿les parece? Para que le den vuelta. Tenemos unos días hasta el domingo todavía de poder gozarnos con este lindísimo evangelio de la vid. Yo soy la vid verdadera, ya sabemos a qué se refiere el Señor, y ustedes son los sarmientos, ya sabemos a qué se refiere también el Señor con eso. Vamos a rezar este Padre Nuestro final para encomendar a tantas personas que lo necesitan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.